Bien, mis hermanos, pues hoy vamos a ver la importancia de la humanidad de Jesús. Es muy importante que nosotros estemos conscientes que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad y es el Dios Todopoderoso. Pero también es hombre, fue hombre. Y esas dos naturalezas en Él hoy existen para toda la eternidad. Es importante que tú concientices que cuando el Señor Jesucristo tomó carne, sufrió un cambio tremendo para toda la eternidad. Él ahora tiene un cuerpo. Él venció a la muerte, porque Él murió por nuestros pecados, expiró. Le dijo al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Expiró, falleció, pero venció a la muerte, hermano. A los 3 días resucitó de una forma gloriosa, con un cuerpo glorificado, y ascendió a los cielos. Y ahora Él está así para siempre. Por eso, ahorita, todos mis hermanos que han fallecido, que son cristianos, llegan y lo ven a Él. Ven toda su gloria, toda su gracia. Yo me imagino, nada más me imagino, que ha de ser algo totalmente esplendoroso y bello, llegar a sus pies, a ese trono, postrarse, hermano, ante Él. Y no sé si Él me va a abrazar, no sé si Él me va a acariciar mi pelo, mi hombro, no lo sé, pero va a ser algo precioso que muchos ya están disfrutando. ¿Ok? Bien, hoy esto lo tenemos como una especie de estudio, hermano, ¿sale? Por si tú quieres hacer preguntas por el chat, María Esther que me las vaya comunicando, y a través de lo que estemos estudiando, si hay una contestación, te la damos con mucho gusto. ¿Ok? Dice aquí, ¿por qué la humanidad de Jesús es importante? ¿Por qué debe de ser importante para nosotros? ¿Por qué la debemos de tener como algo que realmente importe en nuestra vida y aprendamos también a diferenciar, ¿no? Porque ya hemos predicado en otra ocasión la unión hipostática. Esto no es la unión hipostática. Tenemos muy claro que la unión hipostática es que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, fue 100% hombre y 100% Dios. Pero vamos a ver ese 100% hombre, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Porque hay cosas preciosas que hoy el Señor nos trae a través de este estudio. Pero antes de iniciar, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé su gracia. Padre, en esta preciosa tarde, Señor, yo te hago presente mi vida y la de mis hermanos que están ahí en casa, Padre, conectados a una red de estos tiempos, y van a escuchar tu palabra, Señor. Van a escuchar de ti. Vamos a predicar a Cristo y a este crucificado. Vamos a ver tu revelación a través de la importancia de tu humanidad, Señor. Y queremos, Padre, pedirte misericordia, porque sin tu Espíritu Santo nosotros no podríamos entender nada. Por eso te pido, Señor, que seas benevolente con nosotros, misericordioso y compasivo, para que tú puedas abrirnos nuestro espíritu y podamos regocijarnos con todo lo que vamos a escuchar. Por eso te pido, Señor, que nos des gracias, tanto el que escucha como el que predica, porque son cosas profundas, preciosas y hermosas. Algunas cosas nos vamos a dar cuenta que nuestra mente finita y limitada no las alcanza a comprender de una manera total. Pero con lo que nos des la gracia de comprender, Padre, con eso nos basta para poder, Señor, avanzar en tu reino. Muchas gracias, Padre. Bendice a mis hermanos. Dales una posición correcta delante de ti en el sentido de escuchar tu palabra, para que de esa manera ellos con solemnidad, Padre, puedan estar atentos, sin ninguna desviación. Hagan de cuenta, mis hermanos, que están en la casa de Dios y que el Señor merece toda su atención,
toda tu atención. Gracias, Padre. Te damos honra y gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok, bien, ahora vamos a ver entonces, hermano, por qué es importante la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. La humanidad de Jesús es igualmente importante como su deidad. O sea, Él, siendo 100% hombre, es tan importante como 100% Dios. Pero en esta ocasión dice que Jesús nació como un ser humano, mientras aún seguía siendo totalmente divino. El concepto de la humanidad de Jesús coexistiendo con su deidad, ¿sí? O sea, dos naturalezas en un mismo ser. Algo que ahorita en la oración yo le pedí a Dios, que nuestras mentes limitadas no alcanzan a comprender esto. Cómo vino a esta tierra y en ese niño que nació en Belén por medio del Espíritu Santo que depositó la semilla en esta mujer llamada María, una campesina de buen corazón, una campesina en donde la gracia se derramó sobre ella también, y que vino ahí a nacer el Señor Jesucristo, y que ahí en ese niño que nació del vientre de María a los 9 meses, o sea, también coexistía la divinidad de Jesús. Y es algo que cuando tú te pones a pensarlo con el espíritu renovado que te ha dado nuestro Señor Jesucristo, te deleitas, pero hay cosas incomprensibles, ¿no? O sea que la mente humana, la lógica, la razón, la ciencia no pueden explicar. Y uno simple y sencillamente cae de rodillas agradeciendo a Dios tan preciosas cosas que nos revela, porque dice por ahí un versículo, gracias Señor que esto se lo diste a los pequeñitos y no a los sabios y entendidos. Y lo agradecemos porque esos pequeñitos que dice ese versículo somos tú y yo. Así que dice aquí, no obstante, la naturaleza de Jesús, completamente hombre y completamente Dios, es un hecho bíblico. Hay quienes rechazan estas verdades bíblicas y declaran que Jesús era un hombre, pero no era Dios. Esto, hermano, tiene un nombre que se llama ebionismo. No sé si tú alguna vez lo habías escuchado, pero así se llama. Te voy a explicar qué es el ebionismo. Ebionismo, dice aquí, griego derivado del hebreo, ebión, que significa el pobre y los pobres. Estos ebionistas, fíjate bien lo que dicen, es un término patrístico que hace referencia a una o varias sectas judeocristianas que existieron durante el cristianismo primitivo. Veían a Jesús como el Mesías, pero manteniendo una cristología totalmente distorsionada. ¿Ok? Y cuando hablo de una cristología distorsionada, tú inmediatamente empiezas a pensar que esto aún sigue existiendo. Hay gente ahorita, hay sectas, religiones falsas, que siguen manteniendo una creencia en Cristo, pero distorsionado. No es el verdadero Cristo. Bueno, pues así esta secta. Ebionismo se llama, para que lo tengas muy presente, lo busques, lo estudies, amplíes tu conocimiento, ¿ok? Ebionismo. Y entonces dice aquí que estaba totalmente distorsionada. Es decir, afirmaban que Jesús era el Mesías, pero rechazaban su preexistencia. Esto es, que tuviera naturaleza divina y que su nacimiento hubiera sido virginal. Esto ellos lo rechazaban. Tú ve pensando, tú ve por el conocimiento que te va dando el Señor, en dónde existe esto ahora actualmente. Ok. Esto es, que tuviera naturaleza divina y que su nacimiento hubiera sido virginal. E insistían en la necesidad de seguir los ritos y leyes judías, cumpliendo preceptos como la circuncisión, el sábado o las prohibiciones alimenticias. ¿Te das cuenta? Hoy en la actualidad hay cristianos que regresaron a muchas tradiciones del judaísmo. Hay cristianos que ahora se reúnen los sábados.
Hay cristianos que se siguen circuncidando y hay cristianos que tienen la prohibición de los alimentos. O sea, si tú les invitas un taco de carnitas, lo rechazan. ¿Sí se entiende? Si tú los invitas a comer porque a lo mejor son parientes de alguien o son parientes tuyos, no sé, ellos no comen carne de puerco. Siguen en la ley. ¿Sí? Los ebionistas solo utilizaban uno de los evangelios según los hebreos. Reverenciaban a Santiago, rechazaban a Pablo. ¿Te das cuenta? Como un apóstata de la ley rechazaban a Pablo. Su nombre sugiere que otorgaban un especial valor a la pobreza voluntaria. Las últimas comunidades ebionitas podrían haber desaparecido alrededor del siglo V. Esto es lo que dice la historia. Mas, sin embargo, por el conocimiento que tenemos de algunos que andan por ahí como ebionitas, yo conozco a varios. Yo conozco varias sectas. Yo me he metido a internet y los he escuchado y los he visto, hermano. Que inclusive hasta se ponen no sé cómo se llama la toallita esta de franjas aquí, se cubren, se dejan crecer unas barbotas así como las mías, bueno, más grandes, ¿sí? Y parecen rabís, ¿no? Pero bueno, aquí está la historia, aquí está la verdad, hermano. Muy bien, proseguimos. Ebionistas se llamaban. Pero también había otra secta que era el docetismo. Opina que Jesús era Dios, pero no hombre. O sea, la otra parte. Que Jesús era hombre, pero no Dios. Perdón, que era Dios, pero no hombre. Ambos puntos de vista son falsos y antibíblicos. Ahora, ¿quiénes eran estos docetistas? Déjame mencionarte aquí que el docetismo, dice del griego koine, quiere decir parecer o aparecer, aparición, como un fantasma, para que me entiendas. En la historia del cristianismo designa un conjunto de tendencias cristológicas presentes en los primeros siglos del cristianismo sobre la verdadera naturaleza de Jesucristo, su existencia histórica y corporal, y sobre todo su forma humana, que era una simple apariencia sin ninguna naturaleza carnal. En general se toma como la creencia de que los sufrimientos y la humanidad de Jesucristo nada más fueron aparentes y no reales. Su forma humana fue una mera ilusión, como una proyección, como decimos nosotros cuando nos hacen esa pregunta que llegamos a algún lado, ¿ya llegaste? Te dicen. ¿Y qué dice uno? No, soy un holograma. Haz de cuenta, ¿no? Ya ves que luego bromeamos con nuestros seres queridos cuando llegamos y te están viendo y te dicen, ¿ya llegaste? No, soy un holograma. Ellos creían que Jesús era un holograma, una aparición, una ilusión reflejada del cielo. La palabra griega, está difícil leerla, ilusionistas, que se refiere a los primeros grupos que negaron la humanidad de Jesús, apareció por primera vez en una carta de un obispo que se llamaba Serapión de Antioquía en el 197 al 203, o sea, en el primero y en el segundo siglo, que descubrió la doctrina en el Evangelio de Pedro, durante una visita pastoral a una comunidad cristiana que la utilizaba, y más tarde lo condenó como una falsificación. Parece haber surgido sobre las disputas teológicas sobre el significado figurado o literal de una frase del Evangelio de Juan. La palabra se hizo carne. Ahí ellos empezaron a tener esta discusión. El docetismo fue rechazado inequívocamente en el primer concilio de Nicea en el 325 y está considerado herético por muchas iglesias y muchas denominaciones protestantes que aceptan y mantienen las sentencias de estos primeros concilios de la iglesia.
¿Ok, hermano? Ya tienes las dos partes de información de lo que hacían estos hombres, que unos eran ebionistas y los otros eran docetistas. ¿Ok? Jesús tuvo que nacer como un ser humano por varias razones. Nosotros sabemos que Él viene de la carne, ¿sí? Ok, que nació de María. Perfecto. Una se detalla en Gálatas, vete a Gálatas 4, del 4 al 5. Empieza a sacar tu Biblia, a aprender tu Biblia, y nos vamos a la carta de los Gálatas. Gálatas en el capítulo 4, en el versículo 4 y 5. ¿Ok? Y fíjate cómo dice, mi hermano, dice: Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. A nosotros nos tenía que representar un Mesías, un Salvador humano, de carne y hueso, con sangre como la tuya y como la mía, nacido de mujer, y Él nació bajo la ley, ¿sí? Llegó en el tiempo en que estaba el tiempo de la ley. Entonces dice aquí, nacido bajo la ley para que redimiese a todos los que estaban bajo pecado. Solo un hombre podría ser nacido bajo la ley, solo un hombre. No podía haber un sacrificio de animal que nos llevara a la libertad, ni tampoco un ser angelical está bajo la ley. Ningún animal de aquel entonces, ni ningún ser angelical, ningún ángel estaba bajo la ley. Solo los seres humanos han nacido bajo la ley, y solo un ser humano podría redimir a otros seres humanos nacidos bajo esa misma ley. Esto es importante que tú, lo entiendas, para que no vayas a desviarte como los ebionistas o los docetistas. Porque ya observaste que aunque esto dice la historia que desaparecieron hace tiempo, hace siglos, pues han vuelto a renacer estos hombres, ¿sí? En sectas que andan por ahí. Ok. Dice aquí, nacido bajo la ley de Dios, todos los seres humanos son culpables, todos los seres humanos somos culpables de transgredir esa ley. Solo un hombre perfectamente podría guardar la ley y cumplirla, y por lo tanto rescatarnos de esa culpa. Solo un hombre que fuera perfecto, con humanidad, hermano, nacido de mujer, nacido bajo la ley, nacido del vientre, solo un hombre, dice aquí, perfecto, podría guardar la ley y cumplirla, y por lo tanto rescatarnos de esa culpa. Jesús obtuvo nuestra redención en la cruz, intercambiando nuestro pecado por su perfecta justicia. Segunda de Corintios 5:21. Vámonos a segunda carta de los Corintios. Segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 21. ¿Ya estás ahí, hermano? Y cito. Dice, pues Dios hizo que Cristo, Dios el Padre, hizo que Cristo, quien nunca pecó, dice la palabra, nunca tuvo pecado este hombre, nacido bajo la ley. Hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Yo sé que en tu mente inmediatamente apareció la doctrina de la justificación, la cual estamos hoy agradecidos.
lo cual hoy tú te levantas y yo también, y cada latido de nuestro corazón agradece este acto precioso que nos da la enseñanza de cómo Dios nos justificó. Y a pesar de que aún somos imperfectos, los que creemos y obedecemos a Cristo, ¿sí?, y hemos nacido de nuevo por su gracia, tenemos esa relación correcta con Dios el Padre. Y somos salvos y estamos bajo la gracia. Ya no estamos bajo la condenación ni bajo la ley. Y no estar bajo la ley no quiere decir que no la practiquemos. No, todo lo contrario. Al practicar la ley, al practicar los 10 mandamientos, no de una manera perfecta, pero al practicarlos, al tenerlos en cuenta en nosotros, o sea, damos testimonio de la gracia del Señor Jesucristo que ha hecho con nosotros. Por eso el Señor dice, por el fruto tú los conoces, porque a través de ese fruto, que no es perfecto, hermano, no es perfecto, porque si nos vamos a equivocar, vamos a tener errores. Hay quienes nos van a condenar como malos cristianos, nos van a condenar como falsos. Van a decir, no, yo lo tenía en un concepto y mírenlo. O sea, ese no es el cristianismo. El cristianismo es perdónense los unos a los otros. Por eso nosotros, hermano, al tener este conocimiento de esa doctrina de la justificación que nos está aquí diciendo, segunda a los Corintios 5:21, nos deleitamos. Yo lo vuelvo a repetir inclusive en otra versión que dice, Cristo nunca pecó. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado. ¿Por qué? Porque lo clavó en una cruz. Para declararnos, fíjate bien, inocentes por medio de Cristo. O sea, un culpable declarado inocente. Entonces, cuando Él nos hace nacer de nuevo, nos capacita para que nosotros podamos entender que tenemos una nueva naturaleza en nuestro ser, para poder obedecer, aún con toda nuestra imperfección, nuestras equivocaciones, ya no practicamos el pecado. Podemos cometer errores y a veces garrafales, podemos caer, pero dice el Señor que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. O sea, levántese, nos limpia el polvo, el Señor nos quita lo cochino que en ese momento nos quedamos de esa caída y adelante. Entonces, por esa razón, aquí Él está diciendo que ese glorioso, precioso intercambio se llevó nuestro pecado y nos dio su perfecta justicia. Y nos vuelve a recordar la justificación que hemos vivido en este tiempo, hermano. Otra razón por la que Jesús tuvo que ser plenamente humano es porque Dios estableció la necesidad del derramamiento de sangre para la remisión de pecados. Y si nos vamos al Levítico, vámonos al Antiguo Testamento, hermano, vámonos al libro de Levítico, del Antiguo Testamento, en el capítulo Levítico, en el capítulo 17, vamos al capítulo 17, en el versículo 11, y cito, versículo 11. Vamos a ver desde el 10. Si cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos come sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre y la cortaré entre su pueblo. Esta era la ley en el Antiguo Testamento. No podían comer sangre. Hoy, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que vino a cumplir la ley, no vino a abolir esto, vino a cumplir la ley, hoy podemos echarnos un taquito de moronga. Hay muchos cristianos que no lo hacen por salud, porque en la sangre hay muchos virus de los animales, sobre todo de la carne de cerdo. Pero ya no es una toxinas, dice la doctora, pero ya no es una prohibición de Dios. ¿Sí? Él dice, todo lo que yo hice
santifícalo para que tú lo comas y cómetelo, valga la redundancia. 11, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. O sea, ¿qué es la expiación que hizo Cristo? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien quiere comentar algo de esto? Es un estudio, ¿eh? Es como si estuvieras ahorita aquí y levantaras la mano. Pastor, yo sé lo que es expiación, yo me deleito en esa palabra. Ok, expiación dice por vuestras almas, o sea, por nuestros espíritus, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. ¿Te das cuenta, hermano? O sea, entonces por esa razón dice aquí que Dios estableció la necesidad del derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. O sea, Él había establecido este sistema para que tuvieran una relación con Él, el pecado quedara cubierto, la sangre de un animal inocente quedara cubierta para poder tener una buena relación con Él. Amén de lo que ya sabemos. Los judíos y todo el pueblo de Israel lo tergiversaron y lo hicieron ríos y ríos y ríos. O sea, ya no era el verdadero propósito que había puesto Dios para ellos. Y llegó hasta un momento que a través de un profeta Dios les dijo: estoy harto de sangre de sacrificios, quiero obediencia. Es lo mismo que ahora. Ya no quiere promesas el Señor, ya no quiere actos de culpa llorando, desgarrándose el alma. No, ahora lo que quiere, al igual que aquel tiempo, es obediencia. Pero en la humanidad de Jesús tuvo que derramar su sangre. Ve lo que dice Hebreos 9:22. Damos el salto hasta el Nuevo Testamento de nuevo y nos vamos a Hebreos 9. Hebreos capítulo 9, en el versículo 22. Y cito. Hebreos 9:22. Dice: de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre. Pero, ¿por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué, hermanos? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y el Señor, al igual que tú, al igual que yo, ¿cuántos litros de sangre tenemos en el cuerpo aproximadamente? 5 litros. Él tenía que derramar su sangre, hermano, para el perdón de nuestros pecados, como un ser humano, no como una aparición, ¿sí? Sino como un ser humano que verdaderamente. Ahora muchos evionistas, o sea, no les basta que Jesús haya derramado su sangre, siguen haciendo prácticas de algo que Él ya cumplió, que Él ya vino, derramó su sangre, nos dio el perdón, nos puso en una posición correcta, y estos heréticos siguen haciendo sus tradiciones judaicas. O sea, no lo entienden, porque Jesús dijo un día: ustedes no me pueden escuchar porque no son de mis ovejas. Entonces esa es la razón, no hay otra. La sangre de los animales, aunque fueron aceptables de manera temporal, porque era temporal el derramamiento de los animales, el sacrificio, como un anuncio de la sangre del perfecto Dios hombre, era insuficiente para el perdón del pecado, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, hermano. Dice el versículo de Hebreos 10:4, no puede quitar los pecados. Jesucristo, el Cordero de Dios perfecto, sacrificó su vida humana. Aquí puntualizamos porque estamos en el énfasis de este estudio viendo la importancia de su humanidad, ¿sí? Aunque nosotros sabemos, ¿sí?, y nos ha revelado el Padre que Él fue 100% hombre y 100% Dios en la misma persona.
Pero estamos viendo la importancia de su humanidad. Sacrificó su vida humana y derramó su sangre humana para el perdón de los pecados de todos los que llegaríamos a creer en Él. Si Él no hubiera sido hombre, esto hubiera sido imposible. De verdad. Ok. Además, la humanidad de Jesús le permite relacionarse con nosotros. O sea, hay un versículo que dice que Él es mi hermano mayor. ¿Sí? Él es mi hermano mayor. Dice, nos permite relacionarse con nosotros de una manera que los ángeles o los animales no pueden. No pueden. Pero Él como hombre perfecto, sí puede. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ahorita, y cuando vino a la tierra, Él tenía un oficio. Y no era el de carpintero, acuérdate. Cuando a veces preguntan en los estudios, ¿y qué oficios tenía el Señor? Pues yo nomás conozco que tenía el de carpintero, dicen por ahí. No. Los oficios del Señor es sacerdote, profeta y rey. Pues en el oficio de sacerdote dice que tenemos, dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, dice que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Y ahí vamos a entrar a una parte muy importante, que hoy yo quiero que tú pongas mucha atención, porque nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto está en Hebreos 4:15. Solo un ser humano podría compadecerse de nuestras debilidades y tentaciones. Ahora la pregunta que viene a continuación, tú ahorita vas a observarla. ¿Sí? Nuestras debilidades y tentaciones. En su humanidad Jesús fue sometido a toda clase de pruebas que nosotros tenemos. Él fue sometido a las clases de pruebas y tentaciones que nosotros tenemos. Y por lo tanto, Él es capaz de comprendernos y de ayudarnos. Él fue tentado, perseguido, fue pobre, fue despreciado, sufrió dolor físico, soportó los dolores de la muerte más cruel y prolongada. Lo voy a volver a leer, porque este hermano es tu capitán en jefe, igual que el mío. Es nuestro Dios y nuestro Señor. Es el que nos ha traído la enseñanza. Bendita Trinidad. Es el que ha derramado su sangre. Pero fíjate bien, dice, Él es capaz de comprendernos y de ayudarnos. Él fue tentado. 2, perseguido. 3, pobre. No tenía ni dónde recostar su cabeza. 4, despreciado. Sufrió dolor físico y soportó los dolores de la muerte más cruel y prolongada. Por eso, el evangelio de la prosperidad, el evangelio light, donde todo es vida y dulzura, donde, hermanito, que las riquezas, la salud, el amor, la prosperidad te inunden y te invadan, huele a azufre. Ese no es el evangelio. Ese no es Cristo. ¿Ya se entendió? Entonces, por esa razón, dice aquí, solo un ser humano podría experimentar estas cosas. Solo un ser humano. Y solo un ser humano las podía entender completamente a través de la experiencia. Ahora, fíjate bien, hermano. ¿Pudo Jesús haber pecado? Esa es la pregunta, porque está hablando de tentaciones. Está hablando de lo que todo un ser humano como tú y como yo, ¿sí? O sea, Jesús vivió, sufrió. Por eso no se entiende. Por eso, cuando estamos llorando, cuando estamos sufriendo, Él entiende lo que estamos pasando. Él, como sumo sacerdote, que está sentado a la diestra del Padre,
Sí, ya no está parado todo el tiempo como los sacerdotes, sino sentado a la diestra del Padre. O sea, Él entiende lo que estamos pasando. Ok, entonces dice, ¿pudo Jesús haber pecado? Sí, porque si hay una tentación, nosotros tenemos pecado residual, hermano. Y ahorita vas a ver exactamente qué sucede cuando viene la tentación. ¿Y de quién viene la tentación? La tentación viene de alguien y la prueba viene de alguien. Ahorita pues lo vamos a ver. Pero la pregunta es, ¿pudo Jesús haber pecado? Si Él no era capaz de pecar, dice la palabra, ¿no? ¿Cómo habría podido verdaderamente estar dispuesto a compadecerse de nuestras debilidades? Lo que dice Hebreos 4:15. Si Él no podía pecar, ¿cuál fue el objeto de la tentación? Aquí hay varias preguntas que ahorita nos va a responder la palabra. La palabra nos las va a hacer explícitas. ¿Sí? Esta interesante pregunta tiene dos aspectos. Antes que otra cosa, bueno, déjame decirte, tiene dos aspectos. Es importante recordar que esta no es una pregunta acerca de que si Jesús pecó. No, ya sabemos, dice aquí, ¿sí? Ambos lados concuerdan, como claramente lo establece la Biblia, que Jesús no pecó nunca. En 2 de Corintios 5:21, que veíamos hace rato, nos lo aclaró perfectamente. Jesús no pecó nunca. La pregunta no estriba ahí que si Jesús pecó. No, eso ya lo sabemos y lo entendemos. Ve lo que dice 1 de Pedro 2:22. Vámonos a la carta de 1 de Pedro, para que tú veas ahí, hermano. 1 de Pedro, capítulo 2, en el versículo 22. ¿Ok? ¿Ya estás ahí? Y cito: el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y está hablando del Señor Jesucristo. Y te lo voy a volver a repetir. ¿Sí? Dice, Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. El Señor Jesucristo. Entonces la pregunta no es, ¿Jesús pecó? No. La pregunta es, ¿pudo haber pecado? La pregunta es, si en sí es, ¿Jesús pudo haber pecado? No. Ahora, ¿cuál es la respuesta bíblica? Porque nosotros sabemos que no pecó, pero ¿cuál es la respuesta bíblica? Porque muchos nos van a preguntar, hay mucho hereje en la vida. Acuérdate que nosotros hace unas 2 semanas vimos cómo nos manda, ¿sí?, como ovejas entre lobos. Hay muchos lobos que nada más por el afán de contender, por el afán de ponerte mal, o sea, querer ponerte mal, es un decir, te van a hacer preguntas. Y una de ellas, a ver, dime, ¿por qué Jesús no pudo haber pecado si era hombre? Y tú le vas a vertir los textos. Bueno, ahí sí dice, pero ¿cuál fue la razón por la cual Él no pecó? Si nos vamos primero a Lucas 1:30, vámonos ahí al Evangelio de Lucas. Tú encuentras la respuesta, ¿por qué Jesús no pecó? Porque hay muchas personas, hermano, que dicen que Jesús no pecó porque era Dios, pero no estamos hablando de la divinidad de Jesús. Estamos hablando de Jesús hombre. ¿Sí me explico? Y como Jesús hombre, Él era un hombre perfecto. ¿Por qué era perfecto? ¿Qué cita te dije? Perdón. Lucas 1:30, perdón. Vámonos a Lucas 1:30. Entonces todo eso lo sabemos. Que no pecó. Lucas 1, capítulo 30. No pecó, pero no pecó como hombre. Dios, su parte divina, pues Dios no peca. Es hasta lógico, ¿no? Esa parte de la divinidad. Pero había 2 naturalezas. Hay 2 naturalezas en Jesús. Entonces dice aquí, 30. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás. Cristo no fue creado, Cristo fue concebido.
Es otro de los puntos que tú debes de tener muy claro. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Por cierto, aquí, hermano, cuando veas a una mujer embarazada no digas, ya se alivió, porque no está enferma de nada. No, sino, ya dio a luz. Ok. Él será muy grande y lo llamarán el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. O sea, que el Señor fue perfecto, nunca pecó, ni de palabra, ni de obra, ni de pensamiento, ni de omisión, porque el Espíritu Santo fue el que puso la semilla, no fue ningún hombre. Y Jesús, hombre, nació totalmente sin pecado. Esa es la razón. Esa es la razón por la cual, sí, no fue porque fuera Dios. No, si Dios nunca peca. También estaba la naturaleza. Y es cuando te digo que te regocijas, pero a veces tu mente limitada dices, ay, Dios santo. En ese niño que estuvo en ese vientre, ya estaba la segunda persona de la Trinidad, ya estaba. En el momento en que, como cualquier concepción que tú has visto, hermano, que se da, que ahora nos la plantean así bien precioso por internet, por medio de un video, cómo llega el esperma, cómo fecunda el óvulo, cómo hace una pequeña como explosioncita y empieza la vida de un ser humano. Empieza la vida de un niño, de una niña. Así empezó la de nuestro Señor. Y en esa situación, ahí estaba la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo Dios también. Y tú dices, ¿cómo es esto posible? No tiene lógica, no tiene razón, no tiene ciencia. Pero no necesitamos eso para entenderlo. Necesitamos al mismo Espíritu Santo que hizo esto. ¿Sí te regocijas en esto, hermano? Entonces, por eso fue el hombre, Jesús, por medio del Espíritu Santo que fue perfecto. Ve lo que dice Hebreos 1:5. Hebreos, capítulo 1, versículo 5. Hebreos 1:5. Y cito. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo jamás, hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy? Fíjate bien, Cristo no fue creado, como dice alguna secta de herejes que anda por ahí. No, Cristo fue engendrado, no creado. El hombre. ¿Sí? Y le dice, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y yo otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Dice la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Dónde me quedé? En Hebreos 1:5. Perfecto. Entonces dice, aquellos que sostienen la impecabilidad creen que Jesús no pudo haber pecado. Tú y yo. Por lo que dice la Biblia. Por lo que nos revela el Señor a través de su palabra. Pero, dice aquí, aquellos que sostienen el pecado de Cristo creen que Jesús pudo haber pecado, pero no lo hizo. O sea, ellos creen que pudo haber pecado, pero no lo hizo. Así como ahora nosotros, ¿no? Porque esto sí es de nosotros, dice, pero no lo hizo. ¿Cuál postura es la correcta? La clara enseñanza de la Escritura es que Jesús fue impecable, sin mancha. Jesús no pudo haber pecado. Si él hubiera pecado, él
no sería nuestro Dios, ni nuestro Señor, ni hubiera sido perfecto. Él retiene la misma esencia que tuvo mientras vivió en la tierra. Él es el Dios hombre, y así permanecerá para toda la eternidad. Él, cuando decide, junto con la Trinidad, con el Padre y con el Hijo, bajar a la tierra para salvar a la humanidad, primero para darle la gloria al Padre y después para salvar a los redimidos, a los escogidos, entonces Él para siempre, para toda la eternidad, hoy tiene un cuerpo. Él es el Dios hombre. Dice aquí, y así permanecerá para siempre, reteniendo su plena deidad y su plena humanidad contenidas en una persona. Esa es la unión hipostática. Y siendo indivisible. El creer que Jesús pudo pecar no es posible, hermano. No es posible. Esto es totalmente para gente que no tiene al Espíritu Santo. Veamos lo que dice Colosenses 1:19. Colosenses 1:19. Colosenses capítulo 1, versículo 19. ¿Ya estás ahí? Y cito: pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Qué precioso, ¿no? Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Eso es lo que dice el versículo, ¿dónde me quedé? 19. Y fíjate lo que dice, cómo dice en esta versión que tú has escuchado más. Porque agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitara toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, ya sean los que están en la tierra o los que están en el cielo. A Dios, el Padre, le plació que toda la plenitud estuviera en su Hijo. Y toda la plenitud del Hijo y toda la plenitud del Padre existe en el Espíritu Santo. Es algo precioso, hermano. Entonces dice aquí, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aunque Jesús es plenamente humano, Él no nació con la misma naturaleza con que todos hemos nacido. Él ciertamente fue tentado de la misma manera que lo somos nosotros. Y esas tentaciones le fueron presentadas por Satanás. Sin embargo, permaneció sin pecado. Es algo, de veras, hermano, es algo contra su propia naturaleza. El pecado es por definición la transgresión de la ley. Dios creó la ley y la ley es por naturaleza lo que Dios haría o no haría. Por lo tanto, el pecado es todo lo que Dios no haría por su misma naturaleza. Esto es en Dios, pero Él era hombre también. Y cuando no pecó, es porque era perfecto, engendrado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Al ser tentado, el ser tentado no es sin pecado. Una persona puede tentarte con algo que tú no tienes el deseo de hacer. Te voy a poner un ejemplo muy, muy burdo, pero es válido. Estás a dieta. Decidiste, ¿no? Ya bajar algunos kilitos, o por la enfermedad, o lo que sea. Te pusiste a dieta. Y entras a casa. Y en la mesa hay un rico y suculento pan de dulce. Ya te viene. Eso para uno es una tentación, por lo que dice aquí. El ser tentado no es en sí pecado. Una persona o algo puede tentarte con algo que tú no tienes el deseo de hacer. Tú has decidido estar a dieta, pero a alguien se le ocurrió traer una bolsa de pan
cosas tales como cometer un asesinato, aquí ya no lo plantea de una forma más fuerte, o participar en perversiones sexuales. Probablemente tú no tienes ningún deseo de tomar parte en estas acciones, pero aún eres tentado porque alguien colocó esa posibilidad frente de ti. Existen al menos 2 definiciones de la palabra tentación. Fíjate bien, ser tentado, que alguien o algo fuera de ti o por tu misma naturaleza, que es pecaminosa, te sugiera una proposición pecaminosa. Algo o alguien fuera de ti. Pero también, como tenemos pecado residual en esa naturaleza aún, te sugieren una proposición pecaminosa. Viene de afuera. 2. Ser tentado. Considerar realmente el participar en un acto pecaminoso y los posibles placeres y consecuencias de tal acto, a tal punto que ese acto ya está ocupando un lugar en tu mente. Ya lo estás pensando. Ya estás viendo alguna posibilidad de poder hacerlo. La primera definición no describe un acto o pensamiento pecaminoso, la segunda sí. Cuando tú meditas un acto pecaminoso y consideras cómo podrías llevarlo a cabo, ya has cruzado la línea del pecado. Sí se entiende, ¿verdad? Perfectamente, te lo voy a volver a leer. Cuando tú meditas, piensas, la estás pensando, ya le echaste una pensadita a un acto pecaminoso y consideras que podrías llevarlo a cabo, ya has cruzado la línea del pecado. Jesús fue tentado a la manera de la primera definición. Vino de afuera. Llegó el maligno. ¿Sí recuerdas las tentaciones? Ok, ahorita vamos a ver. Dice, excepto que él nunca fue tentado a pecar por naturaleza pecaminosa. O sea, él no tenía una naturaleza de pecado. Él nunca pecó. Entonces vino de afuera la tentación, porque esta no existía dentro de él. Satanás le propuso ciertos actos pecaminosos a Jesús, pero él no tuvo el deseo interior de participar en el pecado. ¿Ya se entendió? Porque va en contra, primero conocer la importancia de su humanidad, una humanidad perfecta. Y algunos dicen, no pecó, pero sí pudo haber pecado, pero no pecó, decidió no hacerlo. No, simple y sencillamente no hubo ningún acto de movimiento interior que lo hiciera cruzar la línea, que le hiciera pensar. Satanás lo vio 40 días y 40 noches en ayuno. El Señor tenía hambre, ¿cierto? Y llegó aquel y le dijo, yo sé que aparte de hombre eres Dios, convierte esas piedras en pan y come. Bueno, en ningún momento en su interior, en su espíritu de Jesús hombre, hubo la idea de decir, híjole, pensarla, ¿no? Sí, pues sí, ¿no? O sea, ¿no? Como lo que yo te puse, entras, haz a dieta y dices, híjole, ¿cómo se le ocurrió, no? A María Esther traer esta bolsa de pan, cuando sabe perfectamente. Pero, ¿y qué tal si nomás me como uno? Al fin, siempre me como 7 y nomás me voy a comer uno. Ya la estás pensando, aunque no lo comas, dice la definición que ya cruzaste la línea del pecado. Pues ya la estás pensando. Bueno, el Señor Jesucristo ni lo pensó, inmediatamente le contestó con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de Dios. Sáquese de aquí. Él no tuvo el deseo interior de participar en el pecado, por lo que él fue tentado como nosotros, pero permaneció sin pecado. Aquellos que sostienen la pecaminosidad creen que sí. Si Jesús
no pudo haber pecado, él no pudo verdaderamente haber experimentado la tentación y por lo tanto tampoco puede compadecerse realmente de nuestras luchas y tentaciones contra el pecado. Esto es lo que dicen los herejes. Debemos recordar que uno no tiene que haber experimentado algo para poder comprenderlo. ¿Ya se entendió, hermano? Uno no tiene que haberlo experimentado para poder comprenderlo. Definitivamente el Señor jamás ha pecado. Jesús sabe lo que es ser tentado, pero Él no sabe lo que es pecar. Esto no le impide ayudarnos, somos tentados con pecados que son comunes al hombre. Ve lo que dice 1 Corintios 10:3, ya para ir cerrando. 1 Corintios 10:3. 1 Corintios 10:3. 10, versículo 3. Y cito: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Eso es precioso, hermano. Eso te lo deberías de aprender de memoria, porque nosotros vamos a ser tentados en todo momento. Entonces dice que las tentaciones que enfrentamos en la vida no son distintas a las que otros atraviesan. Son terrenales, son mundanas. No va a venir una tentación de Júpiter. Bueno, es que caí porque pues, aquí no había de esto. No, dice todos van a atravesarlas. Y Dios es fiel. O sea, eso a mí me da paz y tranquilidad. Porque cuando viene la tentación de lo que ahorita vamos a ver, ¿sí? Dice, Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que uno pueda soportar. O sea, realmente no me va a poner una prueba que yo no pueda pasar. Dice, Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que yo pueda soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Y esas salidas tú ya las conoces, hermano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ante una situación sexual no tienes que luchar. ¿Qué dice la palabra? Corre, sal corriendo de ahí, huye. No, yo puedo con esto, si yo soy bien inteligente y emocionalmente soy maduro y que quién sabe qué tanto, dice uno. No, José salió corriendo y José tenía una santidad, ¿no?, apreciable ante los ojos de Dios y salió corriendo. Sal corriendo, no racionalices. No, que yo puedo, que yo sé, que mi experiencia, que yo soy esto y que yo soy lo otro. No, corre. Ahí te lo está diciendo Dios, te lo está diciendo a través de la palabra. No tienes que intuir, no tienes que racionalizar. No, piensa la palabra. Entre esta situación, vámonos. ¿No? Ok, y luego dice aquí, estos pecados generalmente pueden reducirse a tres diferentes tipos. No hay más. En esas tres sombrillas, tú vas a ver todos los pecados que te van a tentar. Fíjate bien. Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. Para que no le busquemos tanto, hermano. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Y cito. ¿Dónde está? Acá está. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Nuestros ojitos tapatíos. Por todo lo que vemos, dice aquí. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y la otra versión que tú conoces dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Ya se entendió? Entonces, a Cristo, cuando lo fue a tentar Satanás, lo tentó con estas tres cosas.
Analízalas. A Eva igual. Y a todos nosotros es lo mismo. ¿Sí? Cuando llega la tentación por medio del maligno, cuando llega la tentación porque allá hay una naturaleza pecaminosa en mí, en Jesús no la hubo. En Jesús no la hubo, hermano. Y era humano, pero sin pecado. Dice aquí, examina la tentación, examínala. Lo que te está diciendo 1 de Juan 2:16. Porque podemos decir, bueno, ¿y a Cristo cómo lo tentó con la situación de lo primero, ¿no? Que dice aquí, el primero, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. ¿Cómo lo tentó Satanás? Yo al último, hermano, cuando le dijo, mira, ¿ves todos esos reinos? Yo te los doy, porque a mí me han sido dados. Y eso es lo que ofrecen los de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad es lo mismo que ofreció Satanás al Señor. Dice, mira, ¿ves todo eso? Yo te lo entrego si me adoras. Entonces dice, examina la tentación y encontrarás que las tentaciones de cada uno vinieron de estas tres categorías. Cada que somos tentados están en 1 de Juan 2:16. No le busques más. Solo define en esas tres sombrillas por dónde vino la tentación. Jesús fue tentado en todos los aspectos y en cada una de área en que nosotros somos tentados, pero Él permaneció perfectamente santo. Aunque nuestra naturaleza corrupta tenga el deseo de participar en algunos pecados, fíjate bien, ahora tenemos la capacidad por medio de Cristo de vencer el pecado, porque ya no somos esclavos del pecado. Ya no. Ya fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por medio de una sangre preciosa de este humano Jesús. Fíjate bien, mi hermano, y ya con esto cerramos. Por último, fue necesario para Jesús el venir en carne, porque creer esa verdad es un requisito para la salvación. Esto es de primer orden. Declara que Jesucristo ha venido en carne, es la marca de un espíritu que viene de Dios. Mientras que el anticristo y todos los que le siguen niegan esta verdad. 1 de Juan 4. 1 de Juan, nada más dale vuelta a dos hojitas ahí. 1 de Juan 4. Vamos a ver el versículo 2 y 3. Dice la palabra de Dios. 2 y 3. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Ya te viene. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. O sea, esto es algo importantísimo que nosotros siempre tengamos en mente, la humanidad y la importancia de su humanidad. ¿Ok? Entonces dice, Jesús ha venido en carne. Él es capaz de compadecerse de nuestras humanas debilidades. Su sangre humana fue derramada por nuestros pecados y Él era 100% Dios y 100% hombre. Estas son las verdades bíblicas que no se pueden negar. Y cerramos con 1 de Timoteo 2:5. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Versículo 5, dice, porque hay un solo Dios, fíjate bien, hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo por el rescate de todos, testimonio dado a su debido tiempo.
cuando Él no trasciende hacia el pecado, es porque no había pecado en Él. No porque fuera Dios. No porque la parte divina le haya echado la mano al hombre. No. Es porque Él era un hombre perfecto, engendrado por el Espíritu Santo. Aunque nació de un vientre de una mujer pecadora, ahí estaba la parte divina de Él, estaba la parte perfecta de Él. Algo, hermano, que vuelvo a repetirte, nuestra mente limitada a veces no comprende. Pero con esto que Dios nos revela, gloria a Dios, aleluya, porque verdaderamente hoy nosotros podemos descansar en este mediador, en este divino, precioso Señor mediador, que entregó su sangre preciosa humana para que yo fuera salvo. Me representó. Él fue el único que pudo cumplir la ley para que yo fuera salvo. Por eso hoy le amamos, le respetamos y creemos lo que nos dice y obedecemos. Ya no somos esclavos del pecado, y bendito sea su nombre. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta preciosa tarde hemos reconocido y hemos aceptado y nos hemos regocijado en la importancia de tu humanidad. Sabemos que también eras Dios, que tenías dos naturalezas, pero hoy vimos la importancia, Padre, de tu humanidad perfecta, Señor. Bendito seas, Padre, porque un día, Señor, nos harás similares a ti. Nos quitarás este cuerpo de muerte, nos pondrás un cuerpo glorificado y sin pecado, Señor. Y estaremos contigo por toda una eternidad. Mientras llegue ese precioso y ansiado día, danos la fortaleza, Señor, en este cuerpo que aún tenemos, que va a morir, pero que ahora, Señor, nuestro espíritu está renacido. Lo has vuelto a nacer, Señor, a nuestro espíritu, y tenemos, Padre mío, todas tus enseñanzas. Y tenemos ahora decisiones, Padre, que la santidad progresiva cada día nos hace avanzar más hacia ti, parecernos a ti y vivir como tú. Muchas gracias, mi Señor. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén.